Los saludo nuevamente dándole las buenas noches al Pulso Político, el programa de opinión que está dando de qué hablar en todos los rincones del departamento, donde analizamos la política y la debatimos, pero sin filtro, la política regional, la política de Santander, porque aquí lo decimos, la política tiene pulso y se le mide el pulso. Y se lo medimos aquí en el Pulso Político de Santander se conecta. Los invito a seguir las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok nos encuentran como Santander se conecta, y en X o Twitter como @San se conecta. Y por supuesto a que compartan este importante programa en donde estamos analizando los perdedores y ganadores de las elecciones. Ya lo hicimos con los perdedores, ahora vamos a analizar rápidamente los grandes ganadores de las elecciones al Congreso de la República aquí en Santander. Me siguen acompañando Cindy Castañeda, esta importante dirigente política de Santander, y Laureano Tirado. Entonces vamos a empezar con los grandes ganadores de las elecciones al Congreso en Santander. No solo quienes ganan las curules, sino el poder que está detrás y quienes acompañan esas curules ganadores. Y voy a empezar con usted, Laureano, para hablar del que todos hablan, de uno de los grandes ganadores de las elecciones al Congreso, que es el gobernador Juvenal Díaz Mateus, porque su Cámara, a la que muchos daban por quemada, la del coronel Guillermo Blanco, sacó no con la votación que esperaban, pero obtuvo la credencial en el Partido Conservador a la Cámara, y su hermano Luis Eduardo Díaz Mateus fue elegido al Senado de la República después de querer dar el salto de la Cámara al Senado, y demostraron que pueden hacer la política electoral, pueden hacer o ganar en materia electoral sin su hermano Iván Díaz Mateus. Entonces empecemos por ahí, Laureano, empecemos por el gobernador de Santander, que es uno de los ganadores de estas elecciones. Sí, ahí están los resultados. Refrendó la elección de su hermano en el Senado de la República y eligió a su representante a la Cámara, y más allá de que ganara el gobernador, volvió a ganar el Palacio Amarillo. O sea, el Palacio Amarillo pesa muchísimo en las definiciones. Yo no quiero minimizar la victoria del coronel Blanco, pero esta es una victoria del Palacio Amarillo. Cuando uno hace la evaluación municipio a municipio, ahí fue la ruptura, ¿sí? Chipatá, Albania, Florián, Liberal, y 600 votos. San Vicente de Chucurí, el epicentro del Partido Liberal, ¿sí? De tantas gestas liberales, 2000 y pico de votos. Es el poder de la gobernación y el poder del Palacio Amarillo. Vuelvo y le repito, dábamos perdedor al coronel Blanco, el gobernador se echó al hombro de esa candidatura, la sacó adelante también la candidatura de su hermano, y me parece que desde la evaluación matemática y política es un triunfador en las elecciones del pasado. Volvió a tener un respiro después de esa debacle que tuvo en las elecciones atípicas de Bucaramanga, pero ahí quedó en el partidor de todas maneras, y el Partido Conservador con 103.000 votos en Cámara, de los cuales 33.000 ¿sí? representa a Lina Barrera. Yo creo que es un ganador de las elecciones. Es indiscutiblemente un ganador, y quería dejar de segundo el análisis y los datos de Cindy, porque Cindy Castañeda hizo parte de la administración de Juvenal Díaz Mateus y nos dijo en la primera parte del programa, no, ya no me hablo con el gobernador. De paso nos pasó ese dato. Pero Cindy, ¿tú también crees que el gobernador sin duda es uno de los ganadores de estas elecciones al Congreso en Santander, o que los resultados que no esperaban en materia que ellos esperaban mucho más, sin duda deja un sinsabor? O sea, una victoria agridulce por no ser, o simplemente victoria es victoria. Yo creo que sí salió victorioso, ganador en estas elecciones, no solamente porque su candidato, el coronel Blanco, obtuvo
no mucho, 43.000 votos, pero es que también estaba dividida esa gobernación. En la gobernación también se le ayudó a través de las secretarías a Óscar Villamizar y su lista. En la gobernación de Santander también se le ayudó a Miguel Ángel Pinto con sus secretarías y su candidatura. Y por supuesto, un grupo también importante de la gobernación apoyó a Diego Fran Ariza. Entonces, fíjense que adicional de esas y a eso súmale que reparticiones, también le sacó ayudaron a Miguel Ángel Pinto Rueda. Claro, también Miguel Ángel Pinto. Sí, Miguel Ángel Pinto, Diego Fran, a la lista de Óscar Villamizar y por supuesto al Coronel Blanco. Entonces sí es un ganador de estas elecciones. Fíjense que es que el lapicero de la gobernación tiene bastante tinta, entonces puede también buscar las opciones de poder ayudar a diferentes personas, pero pues también obviamente ganar con su candidato. Y ha pasado, fíjense que en este mismo programa se hablaba que de pronto esta era la única vez que no iba a poner Cámara y que no iba a poner Senado el gobernador, pero pues ¿quién le compite a esa chequera de la gobernación de Santander? Y lo hablaba ahorita Laureano, diferentes municipios de castas liberales, no ganó el liberalismo, ganó el Coronel Blanco. Pero mire, hay otra conclusión, contrario a los resultados de Cámara y Senado, donde la Cámara es mayoritario frente a la referencia del Senado, aquí es lo contrario, Luis Eduardo gana en el departamento bien, sí, con 55.000 votos, ¿sí? 15.000 votos más que el Coronel Blanco, ¿sí? Entonces, yo creo que es un triunfo del gobernador. 10.000, 15.000 votos. Porque el Coronel Blanco sacó un poco más de 43.000 y Luis Eduardo 55.000. Sí, 10.000 votos. Realmente fueron 11.000. Pero también jalonó mucho la candidatura de Blanco Luis Eduardo. Luis Eduardo también se echó al hombro esa candidatura, ¿no? Sí, totalmente. Se la echó al hombro. Totalmente de acuerdo. Yo decía, como decía Cindy. Pero yo quiero decir algo. Ganó el gobernador. Sí. Pero tuvo todo el escenario para ser el gran ganador, porque no es el gran ganador de las elecciones, no lo es, y se van, allá todos los áulicos ahorita salen a decir la unión de... Ahorita salen a atacar. Los que hablan del juvenalismo. Sí, entonces pudo haber sido el gran ganador de las elecciones, no lo fue. Yo fui uno, como decía Cindy, yo era uno de los que decía, porque en algún momento vi amenazada la curul del coronel. Yo decía, a mí me parece imposible que la fuerza electoral de la gobernación, sí, el poder de los recursos de la gobernación, del mandato de la chequera fuera a perder. Y yo decía, si llega a perder el Coronel Blanco va a ser la derrota política más grande en Santander en los últimos años, y era cierto, pero también decía, si pasara. Yo no estaba diciendo que fuera a pasar, y no pasó. Yo respeto, lo he dicho muchas veces, aprecio al general, hablamos mucho en los últimos días, digamos, recientemente por los temas. Uy, usted quedó en medio de esa trinchera políticos, ¿no? Más o menos, y yo sí, ahí sí cuando uno también, así como cuando lo critican a uno cuando se equivoca, uno también pasa factura, porque yo recuerdo cuando hablamos aquí en el programa, en el cuarto debate, si no estoy mal, que estuvo Iván Aguilar cercano al gobernador y Rafael Picón, que Iván Aguilar dando los números de Luis Eduardo y del coronel era muy generoso. Yo le dije, para mí, Luis Eduardo va a sacar 55.000 votos en el departamento y va a sacar entre 85 y 90.000 votos a nivel nacional y le va a alcanzar para ser senador. Y los resultados de ayer me dieron la razón, que Luis Eduardo Díaz sacó 55.000 votos en el departamento, sí, sacó 85.000 a nivel nacional y entró senador. Ahí lo importante era entrar. Yo hubiese querido que sacara muchísimo más porque yo respeto y aprecio a Luis Eduardo. Me parece un gran señor, me parece un gran político y que se le reconoce lo que a través de sus años ha hecho como diputado y como representante de la Cámara en materia política y reconocimiento. Pero como es que esto no se trata de alardear y de decir que es que vamos a sacar cualquier cantidad de votos, sino eso se demostró fue ayer, el 8 de marzo, en las urnas es que se demuestra, entonces ahí quedó. Pero Eduardo, o sea, el resultado en los votos no es paralelamente direccional a las gestiones, ¿no? Porque los votos se consiguen de muchas formas, o sea, sí, sacar 85.000 votos donde nadie lo conoce, pues todo el mundo sabe cómo se consiguen los votos por fuera. Finalmente, Luis Eduardo me dijo aquí en este mismo estudio, me dijo, yo aspiro a sacar de 50 a 60.000 votos por fuera. Cuando a mí alguien me dice que aspira a sacar tantos votos por fuera, enseguida lo primero que hago en mi análisis es, en el mejor de los casos, ponerle la mitad. Si usted suma 55.000 votos, le resta los 85.000, ¿cuánto le queda? 30.000.
y me dijo que iba a poner entre 50 y 60.000. Sacó la mitad. 30.000. Y a mí me alegra mucho esa credencial y esa curul de Luis Eduardo Díaz y deseo que le vaya bien. Pero lo que también voy a decir es algo que decía Laureano. Esto no puede ser un triunfalismo porque se ganó. Porque si usted me dice a mí que el coronel Blanco ganó con una votación arrolladora de 65.000 o 70.000 votos, 70.000 en el departamento, yo le digo, el coronel le cayó la boca, el general, el gobernador le cayó la boca a todo el mundo. Y Luis Eduardo sacó 80.000 en el departamento y 110.000 por fuera. El general le cayó la boca a todo el mundo. Pero no fue así. Felicitaciones por la victoria. Espero que lo hagan muy bien. Celebro enormemente la victoria de verdad de Luis Eduardo Díaz. Pero esas cifras de 55.000 votos en Santander y de 43.000 votos del coronel, sabiendo que, como dice Cindy, tienen el lapicero de la gobernación, lo digo con aprecio y con respeto. Hay que revisar y hay que reevaluar el afecto, la cercanía por el mandatario de los santanderianos en los diferentes municipios de Santander. Eso no se puede esconder, eso es una reflexión, pero sin duda es un ganador victorioso, que pudo haber sido mucho más ganador y haber dejado a todos con la boca callada. Pero el gobernador de Santander, Luis Eduardo Díaz Mateus, y el coronel Guillermo Blanco son los primeros ganadores de estas elecciones al Congreso de la República en Santander. Entonces, pasemos ahora al gran ganador. Al gran ganador. Para usted, ¿quién es el gran ganador de estas elecciones, Laureano? El Centro Democrático. El Centro Democrático, Óscar Villamizar, Miguel Ángel Pinto, que, mire, Miguel Ángel aplicó una estrategia bien interesante. Él se silenció, se concentró solamente en la candidatura de su hijo. Uno no lo veía opinando sobre Senado, sobre consultas relativamente con Paloma, pero se concentró solamente en su candidatura de su hijo y creo que revalidó como esa presencia histórica que había tenido Miguel Ángel Pinto, que también ha sido una persona luchadora, trabajadora, vence las adversidades, pero el gran ganador de las elecciones en Santander se llama el Centro Democrático, Eduardo. Mire, 180.000 votos, ojo, 180.000 votos, Cindy. 180.000 votos. Y de eso a la Cámara, ¿no? A la Cámara, sí, claro. Y hay que decir algo, y que no se los esperaba nadie. Porque ni ellos, yo que conversaba directamente con ellos en el Centro Democrático, con los candidatos, con algunos, ninguno en el panorama más optimista electoral votos. Pensaba que iban a sacar 180.000 y las dos cámaras. ¿Por qué son ganadores? Primero, son los mayoritarios en el departamento de Santander, Cindy. Segundo, Óscar demostró que tiene votación y estructura. Sin el poder de la maquinaria, porque de todas maneras no tiene poder en el orden nacional, ¿sí? Quedó reducido a lo que representa la alcaldía de Bucaramanga y la gobernación, pero logró 52.000 votos, ojo, ¿sí? Le permitieron elegir una segunda credencial en cabeza de Miguel Ángel Pinto, y ojo, una revelación, Cindy, sí, puede ser el número, todos sabemos cómo juega eso, pero la votación de Sergio Arenas es impresionante. Sí. Es una votación, él logró dinamizar una votación dentro de los empresarios, un voto de opinión, es un buen tipo, es mi amigo, lo conozco, honesto, es un tipo que tiene una visión universal de los temas, que está concentrado en los temas de Bucaramanga, y en Bucaramanga fue el que ganó por encima de Jonathan y de Miguel Ángel Pinto, o sea, tuvo una votación importante en la ciudad de Bucaramanga. Entonces ahí hay unos resultados muy poderosos y ojo, Óscar Villamizar con el Centro Democrático es otro grupo político, otro espectro político que entra a jugar en las regionales, Cindy. Entran a jugar en las regionales. Cindy, tú que estuviste mucho tiempo militando en el Centro Democrático, que tu papá, el Chumi Castañeda, es concejal de Bucaramanga por el Centro Democrático, que ibas a ser candidata por el Centro Democrático a la Cámara de Representantes. Finalmente, ¿cómo ves tú, en tu visión política, esta victoria del Centro Democrático, que para mí, estoy de acuerdo con Laureano, son los ganadores en Santander de las elecciones?
Claro que sí, lo que pasa es que los otros partidos no contaban con tener también fichas importantes en la gran consulta. En política sabemos que cuando usted tiene una lista, y ejemplo, se tiene candidato a la alcaldía, ese candidato arrastra. Si se tiene candidato a la gobernación, ese candidato arrastra. Y no podemos dejar de un lado los resultados tan grandes que tuvo la gran consulta. Pues obviamente ese trabajo mancomunado que se hizo a través de de prensa y de redes sociales del partido, el expresidente Álvaro Uribe por todo el país pidiendo los votos, aquí en Santander vino en un par de Varias veces. veces, Sin sí. embargo, si uno empieza a mirar cómo fueron las manifestaciones en diferentes partes del país comparadas a las de Santander, aquí en Santander pues ni siquiera se esperaba porque no eran manifestaciones tan grandes como las hizo en otras partes del país. Volvemos a lo mismo, las reuniones no ponen votos. Exacto, y mucha gente criticaba que las reuniones del Centro Democrático, Óscar Villamizar y Jonathan no llevaba gente, y ahí ve y los cogió el día que tiene que aparecer la gente, que es el día que usted va y pone su botico en la urna, ahí es donde tiene que aparecer, no en los computadores ni en las bases de datos de celulares. Pero resulta y ese día aparecieron. Que esa gran consulta arrastró toda la votación. Si nosotros, eso es estrategia política. Es estrategia política. Entonces, los grandes ganadores también para que esa votación también en Santander fuera de esa magnitud, pues fue la consulta que se hizo. Por supuesto que fue Paloma que le hizo bastante imagen, bastante publicidad a ese logo, y que la gente el día de ayer cuando uno se la encontraba y pues miraba, la gente iba a marcar, y como le decían, marque 2 veces Centro Democrático, pues la gente iba y marcaba Cindy, 3 veces, perdón, en la consulta, en Cámara y en el Senado. Pero hay otro resultado muy poderoso, la marca del partido. Claro. Mire, la importancia de hacer partido, de hacer militancia, de ser constantes en las redes sociales, en los medios de comunicación. Es que estos partidos organizados están dando resultados. Mire, ¿usted sabe cuántos fueron los votos por la lista del Centro 38.000. 38.625. Eso es un resultado supremamente poderoso. Y en las cuentas tenían que eran 20.000. No, nadie se pasó o sea, por este escenario. Con los del Centro Democrático y hablaba con los candidatos. Nosotros tenemos otro candidato más, el loguito. Porque siempre ha sacado 20.000. Y lo que hicieron fue sacar casi el doble. Claro, sacó más que Miguel Ángel Pinto. ¿Sí? O sea, mejor dicho, solo ganó, a la lista solo le ganó Jonathan Pineda. Solo le ganó y el logo le ganó Jonathan al resto de Pineda. candidatos. Así es. Mire, conclusiones. Si el Centro Democrático tiene presidente, si el Centro Democrático entiende que debe jugar en las regionales con unas figuras nuevas, que abran las compuertas, que propongan, ¿sí? Puede jugar en las regionales. ¿Sí? Eso me parece a mí que ha sido muy poderoso el resultado del Centro Democrático. Sí, claro, es un resultado grande, no lo podemos desconocer, pero también hay que entender que también se debe a ese arrastre de la consulta, de la gran consulta que fue 3 millones de votos en el país. Hay un resultado ahí de un personaje que se llama Matri, que lo inflaron desde Bogotá y en las redes sociales, y quedó reducido, no sacó una votación mala, a 15.000 votos. 15.000 votos. Pero frente al peso de la exposición mediática que tuvo, no se vio reflejado. Y sumado a ello, los otros candidatos, Laureano, que sí, lo hablábamos ahorita en el intermedio, que es precisamente la cantidad de votos que arrastró, que hasta terminaron votando por gente que no la conoce nadie. ¿Sí? Votos que le quitaron seguramente a otros candidatos. Entonces no es simplemente el trabajo o la gestión que se haya desarrollado por los candidatos, sino es el arrastre tan grande que tuvo la gran consulta. Yo creo que fue un cabezazo bien grande que se pegó allá el expresidente Álvaro Uribe de meter a Paloma Valencia a esta gran consulta, porque sabía que la iba a ganar, porque es el único partido que tiene estructura y le tocaba enfrentarse con un montón de candidatos que efectivamente no tiene respaldo a nivel nacional en ninguna parte. Finalmente, Óscar, Eduardo y Cindy, ¿queda reivindicada la jefatura de Óscar Villamizar como senador de la República? Claro, y Óscar Villamizar también tiene algo importante dentro del partido, que pues es el único que tenía credencial, pues también es el único que puede prometer avales. Sí, entonces cuando uno va a los municipios, o cuando yo iba a los municipios, muchos de los concejales me decían, yo no le puedo ayudar de frente porque si no, no me dan aval. Cosa que yo puse
En evidencia ante el partido saca un comunicado diciendo que nadie puede empezar a ofrecer avales en las candidaturas, y claro, cuando usted coge los concejales de todo el territorio, cuando usted coge todas las personas que van a querer avales y le dice, si usted no me ayuda, pues entonces yo no le doy aval, la Cindy gente querida, ¿qué hace? Cindy querida, El miedo por el aval. El miedo por el aval. el poder es para ejercerlo. Y nosotros lo entendemos así. Claro, pero con la gente que no hace partido. Sí, pero hay que entonces tú navegar hablabas sobre las algo de la realidades. militancia. Entonces, ¿qué es que hacen militancia y qué hacen partido? ¿Cuál militancia y cuál partido? Si es que ahorita vamos a ver unos candidatos que nunca han militado en el partido, que nunca habían estado en el partido y prefirieron quedarse con gente que nunca ha puesto nada al partido, solo por el hecho, como lo dijeron en este programa, por darle gusto a 3 personas aquí en el departamento Querida de Cindy, Santander. deje que ese barco ya avance. Sí, Para sí. salir, Oiga, para el salir otro del gran ganador. Espere que para salir del Centro Democrático yo no he dado mi análisis. A mí me sorprende la votación de Sergio Arenas. Sí, yo El lo 101 vuelvo pone y lo muchos votos. respeto. Sergio Arenas, porque aparte de eso, estuvo a 2.800 votos De ganarle a Pinto. Pues- a Miguel Ángel Pinto. O sea, no estuvo lejos No sé. de quitarle esa credencial a Miguel Ángel Pinto. Pero No indiscutiblemente... siga diciendo eso Pero- porque Cindy, Pero Cindy sufre hay por dentro. hay Cindy- algo que a mí Cindy se también me imagina en ese sorprendió. puesto. A mí también algo que me sorprendió. Pues históricamente el número 1, la gente tiene más votos porque la gente que es Pero- del Centro Democrático marca el 1 porque es el de Uribe. Pero y así la lo hacen apostaban a en hacerlo todo de el... 10.000 votos. Quedó- Mire, No, Sergio decían 10, 12.000, 15.000, por 15.000. ahí. Sacó Quedó el doble. demostrado. Claro, porque la votación se arrastró de Mire, forma contundente. voy Pero a a mí también me anticiparme. sorprendió algo. La votación de Miguel Ángel Pinto, cuando contaba con el respaldo de Nelson López, que era casi su fórmula directa, porque todo Santander sabía que era su fórmula directa. Su vínculo. El recurso que le mandaba al señor Tavera también. O sea, a mí me sorprendió esa votación tan irrisoria en el departamento, porque 33.000 votos con un candidato de una envergadura grande que oxigena bastante. De pronto no es irrisoria, pero sí se esperaba mucho Mire, más. Ush, Yo me voy- Pero mire, Yo no voy a- creo sin que sea la sin Yo me misma. voy a Oscar- anticipar con el tema de Sergio Arenas. Nació un candidato a la alcaldía de Bucaramanga Uy, no, con no, no, inmensas no, no. posibilidades. No. Con Una el Sergio cosa- Arenas. No. Ojo. No. No, Ahí sí una voy a cosa diferir no. porque Eduardo. si algo se ha demostrado en Bucaramanga principalmente es que lo que llamamos comúnmente o popularmente los cacaos no tienen la No, fuerza yo no estoy política hablando, en es que yo no estoy Bucaramanga. hablando de los cacaos, estoy hablando de lo que demostró Sergio Por Arenas. eso, pero y de Sergio lo que Arenas tenía demostró el respaldo de los grandes Cindy, no podemos empresarios desconocer de Bucaramanga. 60.000 votos del Centro Democrático en Bucaramanga. Eso es un resultado muy poderoso. Claro, No, pero 60.000 pero, en Bucaramanga. pero usted dice sumado que a todo nace el un momento. candidato que puede impulsar el Centro Democrático o que el candidato a la alcaldía podría ser Pensemos- Sergio Arenas. No estoy diciendo que el Centro Democrático va a jugar en las elecciones creo- yo regionales. quiero- es que yo le y entendí que sí, Sergio sí. Arenas es un potencial candidato en No, la pues en las es un regionales. potencial candidato, con todo y el respeto que le puedo tener a él, déjeme decirle que de arrancada el Centro Democrático va a perder la alcaldía. Exacto, pero Y- yo sí quiero que antes de continuar ustedes piensen en un momento cuáles hubieran sido los resultados del Centro Democrático sin la gran consulta. Sí, Serían, no, estaríamos jalona. hablona de No, 60.000. jalona, No, jalona. no estaríamos Pero ya- hablando de sí, jalona. 60.000 Ya, votos. De acuerdo. El otro gran victorioso- estratégicamente, pero es que yo no terminé de decir que sin duda los grandes ganadores del Centro Democrático, o los grandes ganadores dentro del centro, porque ya sabemos que el Centro Democrático fue uno de los ganadores, es la Casa Villamizar, ya lo dijimos aquí. Óscar Villamizar demostró que es el líder natural del Centro Democrático. Que ejerce en autoridad, dijo Santander. Laureano. Ejerce autoridad, pero que es político y que la política y el poder es para hacer política y el poder es para poder, como dice Afortunadamente. coloquialmente el dicho. Afortunadamente, Demostraron, Jonathan son uno de Pineda los es un ganadores. gran ser humano. Y Jonathan, una persona que no conocía a nadie en Nadie. el departamento, que lo conocían en el Irón, que lo conocían en su estructura, sin duda es uno de los grandes ganadores. Estuvo aquí, tiene una gran experiencia. Nadie lo, Es un- Profesional. nadie lo conocía. Es Una experiencia profesional. 52.000 Es un muchacho votos. totalmente estructurado, una excelente persona y sin duda los Villamizar, Alirio Villamizar, Óscar, a quien muchos da. A mí no me cabe en la cabeza los que se dicen ser analistas políticos que daban por quemado a Óscar Villamizar en la curva No. del Senado. No. Eso no se lo explico a nadie que me diga que analiza la política bien, con sus números electoralmente, diga que Óscar Villamizar se iba a quemar.
Eso no le cabe a nadie que conozca cómo funciona Oiga, la dinámica electoral. Los Villamizar, Óscar Villamizar, con su curul al Senado, que pasa después de 2 periodos de la Cámara del Senado, es uno de los grandes ganadores, se lo merece, Claro. es el líder natural del Centro de este Democrático de tema, Santander, y Jonathan Pineda hay que rescatarle, Y de este que es tema uno de sí los que les grandes voy a ganadores. contar algo que no lo había contado. Pues resulta que a Jonathan no lo iban a dejar entrar a la lista. Sí, le Porque pusieron todas el las trancas del senador mundo. Miguel Ángel Pinto, en una reunión que tuvimos, dijo, aquí están los 4. Acá no hay cabida para el de Óscar Villamizar. Si él ya se va a quedar con una curul de Senado, pues acá no es bien recibido la ficha de que vaya a poner Óscar. Que Óscar venga y apoye a alguno de esos 4 que había ya, 4 hombres que habían en ese momento, que era Matrix, que era Iván Aguilar, que era, por supuesto, pues el hijo del senador. El hijo del senador no estuvo el senador Miguel Ángel Pinto y estuvo Sergio Arena. Entonces, allá se dijo, no, Óscar tiene que apoyar uno de estos 4. Pero pues, por la salida realmente, el puesto no estaba para Jonathan Pineda, por la salida de Mire lo Iván Aguilar. Mire lo importante de la visita hoy aquí en el Pulso Político, Por la en el set salida. del Pulso Político de Cindy. Claro. Nos está pasando unos datos hoy que eran inéditos, es inéditos que en la yo política lo de dije, Santander. yo lo dije en el anterior programa, le hicieron el viajado a Óscar Villamizar. Sí. Le hicieron el viajado. Y no lo lograron. Pasemos ahora sí rápidamente. Esto está tan Pero bueno. que bueno, mira no cómo me la dejaron larga. el pedacito. Entonces, a la salida de Iván Aguilar, no porque no le hubieran dado aval, porque no tuvo el respaldo que el gobernador le había prometido. ¿Y por qué, entonces y por qué no le dieron tampoco la cabeza Sí, de lista? No, Sí. no, él pidió el 107. Oiga, es que allá ¿ah, se sí? distribuyeron. Entonces Sí, me dijeron, coja cuál número. Yo quiero el 1. Entonces, no, el 1 no está porque ya está definido. Entonces Sergio Arenas dijo, si no es el 1, entonces yo me voy. Entonces después dijo que él no había dicho Matriz, que la verdad antes me caía súper mal porque fue muy grosero en una eventualidad conmigo hace como unos 4 años, casi que me pega en una tarima, pero después él me pidió excusas y disculpas. Ese día dijo, en honor a la verdad, usted sí dijo eso, si usted no era el 1, también se va. Entonces yo dije, pero si yo también, ¿por qué no puedo decir lo mismo si es que yo Cindy, militaba en el usted partido? No ha pasado, oiga, Cindy no ha pasado ese trago amargo. No, es que hay que contarlo. Hay gente... Sí, Está- sí. está todavía con Oiga, la cosa. toca Hay gente con con la aguardiente, el aguardiente. Afortunadamente, Cindy, aparte de ser una gran líder y una gran profesional, es una gran política y súmele que está muy joven. Entonces, Sí, sí, sí. lo que tiene camino, yo sé que la política en Cindy, no le Santander, acepto, la política en Santander no le le tiene acepto que se reservado. retire de la política. Yo se lo he dicho, o sea, sepa adelante, mija, eso No, falta mucho. yo creo Bueno. que el tema político ese es como en Oiga, las venas. el otro gran ganador de las elecciones. Espere que allá hoy para cumplir esto y llevar el orden, porque es una persona y un equipo y una estructura en donde aquí Cindy, que vino hoy de rojo liberal, y yo tenemos grandes afectos y le apuntamos políticamente. Que sin duda uno de los grandes ganadores políticos en Santander de estas elecciones al Congreso se llama Mario José Carvajal. Que Mario José no solo superó los 61.000 votos en el departamento, sino que a partir del 20 de julio se convierte en el único congresista liberal de Santander y en el líder único del liberalismo en el departamento. Mario José Carvajal es uno de los grandes ganadores que yo creo que no se imaginaba que finalmente esa victoria viniera con premio adicional, porque esa victoria vino con premio adicional. Una sorpresa que era que finalmente vaya a terminar siendo tan joven el líder único del liberalismo en Santander en lo que tiene que ver en materia del Congreso. Entonces, Cindy, tú que le ayudaste a Mario José Carvajal, tú que estuviste en esa campaña, ¿cómo ves esa victoria? Y sin duda, ¿crees que Mario José va a ser el líder único del Partido Liberal o que de todos modos va a tener en la espalda, así no tengan credencial, importantes políticos del departamento como Jaime Durán o como el mismo Miguel Ángel Serpa, que quieran de cierta manera tener poder en el departamento desde el liberalismo? Pues por supuesto que estamos muy, muy felices por este triunfo de Mario José. Fue una campaña muy bonita, como lo hablamos al inicio de esta emisión. Una persona de principios, de valores, una persona que respeta a las mujeres, porque eso sí no lo hemos hablado, hablamos de la representatividad de las mujeres, pero a veces en Santander se eligen esos personajes de dudosa reputación que utilizan sus cargos
para subordinar y para presionar mujeres a cambio de favores sexuales. ¿Sí? Eso pasa en muchas de las instancias, en muchas de las entidades que quienes tienen más poder o quienes ejercen un medio poder quieren aprovecharse de eso para poder arrodillar a las mujeres a cambio de un contrato, de un puesto, de lo que sea. ¿Para qué? Para buscar favores de ellas y siempre son favores sexuales. Eso es la realidad que viven las mujeres en el departamento. Y una de las cosas por las cuales yo escogí a Mario José Carvajal fue precisamente por ese personaje bueno, por ese personaje respetuoso de las mujeres, ese personaje, esa persona que tiene a su esposa, que respeta muchísimo a su mamá. Eso es importante en el momento que yo tomé la decisión de apoyar a María José. Esa victoria de más de 61.000 votos que pudimos sacar en el departamento se debe también a una articulación de trabajo, él, nosotros y varios y diferentes actores aquí en la política, llevando ese nombre de María José. A María José lo conocían en Piedecuesta, ¿sí? De pronto en el área metropolitana, pero realmente cuando hablamos de su nombre caía muy bien porque la gente empieza a investigar. Uno a veces cree que no, que uno va y simplemente le dice a la persona, mire, acá les presento el candidato, pero resulta que no. La gente indaga en redes sociales. Exacto. Y acuérdese, Laureano y Cindy, que esa primicia de que Mario José Carvajal iba a ser candidato a la Cámara de Representantes, la dimos aquí, no en el Pulso Político, pero sí en Santander se conecta. Y aparte de eso, dimos la primicia de que iba a ser cabeza de lista cuando muchos aseguraban que el 101 iba a ser para Cristian Argüello por los acuerdos de Richard Aguilar con Gaviria, y no fue así. Aquí dimos esas dos primicias, nos dieron palo, y como siempre, como lo que decimos en Santander se conecta, todo resulta ser cierto. Yo aquí lo anticipé, el triunfo de Mario José Carvajal, y anticipé que iba a lograr su triunfo porque era un candidato metropolitano. Sí. 45.000 votos en el área metropolitana, 45.000 de los 61.000. ¿Qué sacó? ¿Sí? Entonces eso también es otra victoria adicional a lo que tiene María José. Recomendación, Cindy, yo admiro muchísimo a María José, es un gran ser humano, es un bacán, como llaman, ¿sí? Pero tiene una gran responsabilidad. Ustedes son del mismo gremio, ¿no? Sí, además somos el mismo gremio, calvos, contamos. Es que nosotros los calvos somos muy buena gente, ¿sí? Así tengamos visiones diferentes, pero creo que hay un gen ahí. Pero mire, Cindy, María José tiene una gran responsabilidad. Primero, asume la jefatura del Partido Liberal, ¿sí? Y tiene que leer muy bien ese mandato, pero lo importante es que hay un mandato metropolitano. Tiene que dedicarse a los temas del área metropolitana, a los temas de ciudad, ¿sí? A leer muy bien por qué la gente votó por él. Lo de Piedecuesta, aplastante, 15.000 votos, Florida Blanca, 15.000 votos, Bucaramanga, 10.000 votos, o sea, hay que leer muy bien lo que está sucediendo. Lo anticipamos, no me asombra el resultado, yo creí que iba a ser el mayoritario, pero ahí la diferencia con Diego Fran fueron como 5.000, 3.000 votos, pero celebro muy bien lo de María José, se lo merecía. Y detrás de él también, pues hay gente que está ganando con María José. Cindy, el alcalde, el buen alcalde de Florida Blanca, ¿sí? Cindy, sabemos el gran ser humano que es el alcalde de Florida Blanca. Joana Chávez también estuvo apoyando la causa de María José. Sí, entonces hay una sumatoria de elementos importantes en eso. Y yo creo que como la pregunta también era si va a estar acompañado de líderes del Partido Liberal, yo pienso que pues por el respeto también al senador Jaime Durán, estará acompañándolo igualmente por la jerarquía, ¿no? Es que claro, por la jerarquía. Yo sé que el senador Jaime estará acompañándolo también en todas estas decisiones que tendrá que tomar como jefe máximo del Partido Liberal aquí en Santander. Yo celebro, al igual que Cindy, la victoria de Mario José Carvajal, porque lo conozco, pero pues una de las victorias también la celebra porque está ahí. Y todo el mundo sabía que en materia de Cámara yo respaldaba y estaba apoyando a Mario José Carvajal con fuerza, con alma, vida y sombrero, y sobre todo, como decía Cindy, se le apoyó por el cariño y por la persona que es Mario José Carvajal.
Y por eso celebro esa victoria. Lo dije aquí muchas veces y Laureano estuvo en ese programa, lo dije en 3 programas. Mario José Carvajal va a sacar 60.000 votos en el departamento y sacó 61.000. O sea, más acertado no se podía. Yo a 3 días de elecciones el jueves estuve almorzando con Mario José y me hizo las cuentas de cuánto iba a sacar en el departamento. Y llegamos efectivamente a esa cifra. Provincia por provincia y en el área metropolitana eran 60.000 votos y sacamos un poco más de 61.000. Bueno, Mario José es uno de los ganadores, al igual que como usted lo decía, y no es un secreto para nadie, el alcalde de Florida Blanca, José Fernando Sánchez, es uno de los ganadores. Y el gran ganador dentro de esto, hay que decirlo, porque hay una persona en el departamento del que todo el mundo habla, pero pocos hablan con él. Y hoy me pasaban un dato y me decían, ese empresario no pierde una elección, donde se mete gana. Julián Serrano. Y ese es el señor Julián Serrano. Sí. Un importante empresario, contratista, que hoy me decía, pero, Julián Serrano, campaña en donde entra, campaña que pero gana. mire, cuando se hablan eso no es un secreto, Cindy. Todos los contratistas patrocinan, apoyan proyectos políticos, pero tiene una particularidad. Es un hombre decente, de buenas maneras, buen contratista, disciplinado, visionario. ¿Sí? Es que tampoco uno puede satanizar, uno no puede tampoco estar satanizando a toda hora el tema de los contratistas. Para hablar de él, como satanizan el tema de los contratistas, usted sabe un dato clave de Julián Serrano, y es que no hay una sola obra en cualquier parte del país que Julián Serrano haya arrancado y no haya terminado. Y no la hubiera terminado, tenga problemas, lo estoy diciendo. O sea, nadie puede decir eso. Entonces, pero es un tipo que no le gusta, es una persona que no le gusta salir como otros contratistas o como otros poderes detrás de los políticos. Pechos, y tentosos, salir, no. Es una persona totalmente reservada y tenía una disputa de egos y de fuerzas políticas con otro contratista que era Jorge Argüello Bachiller. Entonces, mientras aquí apoyaban a Mario José Carvajal, apoyaba Bachiller a Cristian Argüello, a su hijo, y terminó nuevamente derrotándolo. Y alguien me decía esta mañana que entre pelea de contratistas, Julián Serrano le da sopa y seco a Bachiller porque no le ha ganado ni una sola elección. Eso me lo decían esta mañana. Julián Serrano no le ha ganado, Jorge Argüello no le ha ganado a Julián Serrano una sola elección cuando tienen que competir. Entonces, entre contratistas fuertes hubo una disputa, hubo una elección, y el empresario Julián Serrano terminó siendo uno de los ganadores. Creo que tampoco sería capaz de ganarle una licitación en Francalí. También yo creo. Entonces, sin duda, Mario José Carvajal, su estructura política, el alcalde de Florida Blanca, el ingeniero Julián Serrano, son uno de los, por supuesto, grandes ganadores, porque van a marcar también un punto de partida, ellos desde el Partido Liberal, de lo que se viene para las elecciones territoriales. Pasemos ahora no solo a quien ganó, a quien obtuvo la victoria mayoritaria en el partido de la U, que fue Diego Fran Ariza, que de paso hay que decirle a la gente, Diego Fran Ariza no solo se ganó la credencial, muy merecida, gran persona, lástima que no hubieran entrado los dos en la U, pero Diego Fran había sacado más de 42.000 votos hace 4 años. Sí. Y ahora sacó 64.000, vaya suba 20.000. Es un gran ganador de las elecciones de Diego Fran Ariza, pero no solo es un gran ganador en lo electoral, sino que la gente decidió respaldarlo por la persona que es Diego Fran Ariza, y se convirtió, óiganlo bien, santanderianos, es el congresista o el congresista electo de Santander con más votos en el departamento, sumados candidatos al Senado y candidatos a la Cámara. Sí. Sumados ambos, los que se lanzaron al Senado y los que se postularon a la Cámara. Mire, Diego Fran Ariza le ganó a todos. Después fue Mario José Carvajal y después fue Luis Eduardo Díaz Mateus. Yo lo dije aquí en el programa. Ojo, Diego Fran, mire, es que Diego Fran conoce la política. Su mamá fue diputada, se crió en un barrio popular de Bucaramanga, es amigo de sus amigos, hizo una muy buena contraloría, ¿sí? Pero sumado a esto, más allá, hay 3 lecturas de la elección de Diego Fran. Primero, ya lo dijimos, la victoria del partido de la U, con una votación de 139.000, 140.000 votos. Ojalá logren una convivencia con Jonavío.
Yonaviu. ¿Sí? Esa convivencia va a estar bien complicada. ¿Está compleja? Está complicada. Usted conoce más esos anzuelos, Creo ¿no? yo no. Por las disputas que los últimos 15 y 20 días se dieron entre campañas. Pero tenemos que ser claros. El gran ganador detrás de Diego Fran se llama Didier Tavera. Totalmente. Varias lecturas. La primera, es el único exgobernador que salió victorioso en estas elecciones. Es el único exgobernador que entendió la importancia de conformar estructura. Militancia, seguidores, amigos, tiene concejales en todo el departamento, tiene diputado, tiene el concejal mayoritario de Bucaramanga. O sea, el gran ganador se llama Didier Tavera. Y ratifica una vez más de que es un animal político, que entiende la política, que lee muy bien los momentos, con las mejores relaciones en Bogotá. Y bueno, también quedó como un apostador desde el buen sentido de la palabra. Se echó esa campaña al hombro, ¿no? Se la echó al hombro. Yo creo que Didier Tavera en esta campaña hizo lo que hace rato no hacía, porque sin duda tiene una fuerza, tiene un apoyo a candidatos, tiene una estructura en el departamento, pero como se echó esta candidatura al hombro, pues lograr convencer que lo acompañara el exgobernador Mauricio Aguilar, que lo acompañara Freddy Anaya, que lo acompañaran otros sectores, es leer muy bien el universo de la política. Lo lee muy bien y ojo, va a ser un gran tallador y un gran apostador desde el buen sentido de la palabra. Y con esa votación tan grande en que las sacó, elecciones regionales. Y le dio miedo estar en el Partido Liberal. Con esa votación había sido impresionante también el triunfo. Es que Cindy y Didier se parecen, ¿sí? Sí, entonces los maltrataron y se fueron para otro lado. ¿Sí? Bueno, sí, a Diego también lo sacaron de todos los partidos. Diego también lo Realmente lo sacaron de todos los Cindy, partidos. a veces, mira, la política a veces necesita tanto que le cierren a uno esas puertas en la cara, Sí. que al final uno termina dándole lección a quienes actuaron de mala manera en materia política. Y ahí está, la victoria de Diego Fran en el partido de la U fue y se les metió Didier Tavera y lo sacaron. Estuvo también tratando de ingresar al Centro Democrático. Claro. Y cuando entró Diego, entonces inventaron que la lista era cerrada. Sí. ¿Cerrada para qué? Para que Diego se fuera. Y fíjense esta votación tan grande que sacó en el partido de la U. Mayoritario en Santander, ¿no? Claro, por eso. O sea, eso hay que dejarlo en mayúscula, ¿no? Por eso lo decía Diego Fran Ariza es el mayoritario en Santander de todos los congresistas. Por eso yo lo dije cuando íbamos a empezar a hablar de ellos y lo puse en un trino anoche. Diego Fran Ariza es el congresista electo de Santander con mayor votación en el departamento, incluidos candidatos al Senado, incluidos candidatos a la Cámara. Los áulicos del gobernador, ¿no? Para que lo entiendan ellos. Después ¿Sí? dice que por qué se meten con él. Sí. Bueno, yo ya aguanto el uso y el desuso. Y sin duda, ustedes lo repetían. Me encontré un amigo en Bogotá. Chulo Laureano, hace años no lo veía y además nos tenemos afecto el uno por el otro. Y me dijo, ¿cómo va a elegir cuál versión quiere? Porque de mí, como hay tantas versiones, Eduardo, ¿cuál quiere? Entonces, pero bueno, sin eso ya aguantamos el uso y el desuso. Didier Tavera, sin duda, termina convertido en una de las figuras políticas en el departamento más importante para lo que se viene el año entrante. Es que mejor dicho, este programa se acaba y cuando menos nos demos cuenta estamos en las elecciones territoriales. En agosto ya estamos en las preliminares de las elecciones regionales. Y Didier Tavera sin duda no se convierte porque lo es, sino sigue manteniendo esa representación política y esa figuración dentro del departamento que hubiera sido muy diferente si Diego Fran hubiera sido derrotado. ¿Sabe cuántos votos sacó en Bucaramanga? 28,000. 28,000 Impresionante. Votos. Lo había advertido. Y iba a ganar la elección en Bucaramanga. Y quiero felicitar también, aquí estuvo en el último debate, en el quinto debate antes que ustedes, Olger Díaz y Víctor Ortiz. Y Víctor Ortiz, el representante a la Cámara de ese equipo político, dijo, Diego Fran va a estar entre los 65,000 y 68,000 votos. ¿Y si estaba con él? ¿Lo estaba apoyando? Cuestionó. Claro, Víctor estaba con Diego Fran, él hace parte de ese equipo político, el ex representante, amigo de esta casa de Santander Se Conecta, y estuvo a nada de acertar, le faltaron voticos para completar los 65,000. Entonces sí tenían muy claro las cuentas dentro de ese departamento. No, y felicitarlos a todos. A Ramón, al concejal. Ramón estaba feliz ayer, eso me llamó y estaba feliz. Inclusive,
para decirlo, Ramón fue el que me hizo caer en cuenta de que entre candidatos al Senado y a la Cámara, de candidatos al Congreso, Había el sido mayoritario En de mayúscula, todos, no en mayúscula. fue él. Eso, usted lo dice, eso es un triunfo que hay que resaltar, Sí. diciendo yo soy El el mayoritario. candidato que más votos saqué a eso. Entonces ya hablamos del Diego Fran y de Didier, de Mario José y el equipo que lo respalda, del gobernador de la Casa Villamizar, y yo creo El otro que gran otro de ganador. los grandes ganadores es el Pacto Histórico. Sí, el pacto El histórico. Pacto Histórico sacó La se- en sus listas cerradas 140. en el departamento 156.000, 5 votos al Senado y 140.771 votos mire, a la Cámara. ¿Sí ve? O sea, equilibrada la votación. 16.000 votos de diferencia, pero fue una votación muy importante. El que no quiera entender que en Santander existe una fuerza de izquierda, que no lo ve usted en las calles haciendo política, pero tiene una convicción y una ideología que la manifiesta el día que hay que manifestarlo, sigo insistiendo, el día de las elecciones. Sí, Pues ahí es aparecieron un los voto, votos, es- 156.000 votos al Senado y 140.000 votos a la Cámara, y por poco se quedan con la segunda credencial a la Cámara. Sí. Estuvieron a nada de quedarse Sí, con mire, la- pasamos el pacto histórico que pasó de tener 2 senadoras santanderianas, sin pena ni gloria, valga decirlo, Sí. sin pena ni gloria, pero pasó a tener una votación en Cámara de 140.000 votos, casi saca la segunda, lo advertimos y lo venimos advirtiendo. Para ganar la presidencia toca con el mismo relato, no con las formas que utiliza el pacto histórico. ¿Sí? Pero sí Hay que unidos. pensar en la periferia, en la gente, a ver cómo logramos ese voto adicional. Pero también hay que reconocerlo, es que el presidente Petro al final la jugó a fondo. Mire, faltando 3-4 días, la fila de viejitos reclamando Cobrando su bono. 2 bonos, tenían aplazados 2 bonos, 500.000 pesos. Eso también mueve votos. No, Cindy pues, y Eduardo, pues, mire, muchísimo. lo hablamos hace un momento Sí, y lo dijo todas Cindy. las hay mucha formas. gente. Eso es estrategia. ¿Cuándo empezó a bajar, después de haberle subido 8.000 pesos al galón, cuándo empezó a bajarle el Y gobierno la a la gente- gasolina? A un mes de elecciones, y la a un mes y gente- medio. y la Entonces, gente son no- estrategias políticas que Claro, utilizan desde el poder claro. para que la gente salga a votar. Sí, Santander es quizás con Antioquia los departamentos más antipetristas del país. Eso está clarísimo. Pero eso no quiere decir que no existan personas que respalden. Eduardo, Aquí lo demostraron. Antioquia, 400.000 votos en Cámara, el pacto histórico. 400.000 votos. Eso es una fuerza Hay que marcada. leer muy bien, señores políticos, congresistas, lo que está sucediendo en el país, entender que tienen una gran responsabilidad. La gente sí o sí está pidiendo grandes transformaciones, grandes debates, atención real, que el Estado realmente atienda a la gente de a pie. Cindy, con su fundación, todos los días gente necesitada, mujeres solteras, abandonadas, con limitaciones. El Estado tiene que estar ahí, de Muchas una veces u nos otra manera. convertimos como en esa entidad paralela a lo que ellos no hacen. Sí, claro, totalmente. Y ahora Estado tiene que estar ahí. El exdiputado Camilo Torres, que renunció, que ganó la consulta interna del Pacto Histórico, que lideró la lista cerrada, pues sin duda se va a convertir en la figura más importante de izquierda en el departamento, porque después de tener 2 senadoras, como lo era Sandra Jaimes y Gloria Flores, y una representante a la Cámara que jamás la vimos y jamás la conocimos, que se llamaba Marian Perdomo. Oiga, qué cosa tan impresionante Pues lo de esa después de señora, tener 3 congresistas del Pacto Histórico que no le contribuyeron para nada al departamento, la Mire. única ¿Y a figura en quién el estas Congreso del sillas? Pacto Histórico va a ser Camilo Torres. Cindy, el pacto histórico en Barranca Bermeja, 31.000 votos. Y acá en estas 31.000 sillas votos. hubo un invitado que dijo que el pacto no sacaba, que no le veía el pacto. ¿Quién fue? Ahí, ¿Quién? ¿Emiro? Picón, Rafael Picón. Ah, Rafael Picón Rafael sería. dijo, Acá sentados no dijeron recuerdo, va a tocar regañar a sí. Rafa porque Es. está haciendo mal la lectura. Rafa, Eso era imposible. Saludos, Rafa, hoy que está también golpeado, hoy también está se está golpeado. golpeado porque los que vinieron a los debates anteriores también No, y Rafa- perdió. y Rafa Oiga, estaba- y Richard Rafa se quedó se- en las puertas, no, el Partido Liberal sacó 13 y Richard quedó de 14. Le hicieron falta los votos de Barranca de Cristian y los votos de Mauricio del Aguilar. hermano de Mauricio Aguilar. Fue uno. Cindy, tú mencionabas ahorita hace un momento a la Fuerza Tavera, ahí que hubo una alianza con Pinto y todo. ¿El otro gran ganador? Pero sin duda Falta el último, ¿no? uno de los grandes ganadores Es la Casa Tavera. es la casa de Pero Martín Tavera. de Martín Tavera, claro. De Martín Tavera,
porque llevaba a su hermano al Senado, Nelson López. Aquí pasa algo como lo que pasó con el gobernador y con otros, ¿no? Que no sacaron la votación que esperaba, porque yo tengo mucha cercanía con grandes amigos que están en ese equipo político de Nelson López y de los Taveras. Está el diputado Leonardo Ardila, Cristian Reyes, el concejal mayoritario en Bucaramanga. Y pues ellos esperaban una votación superior a los 100.000, es más, superior a los 110.000 votos. Pero al final, eso cuando usted lee la palabra en el Congreso le dicen, honorable concejal Nelson López tiene la palabra. Eso a usted no le van a decir, honorable senador Nelson López, que iba a sacar 110.000 y sacó 70 y pico mil. No, a usted no le dicen eso, a usted le dan la palabra y usted tiene ahí la curul. Y uno de los grandes ganadores de esta contienda electoral en Santander se llama Nelson López, su equipo político y el director de esa orquesta que se llama Martín Tavera, que logró poner como senador a Nelson López. Yo creo que es la primera victoria de Martín, que yo creo que está celebrando como propia, que está saboreando, que está disfrutando, porque las otras elecciones eran como a Pinto, sí, como a Pinto, a Didier, que apoyaba aquí y allá, pero por primera vez él se asume una candidatura, una campaña de alguien que nadie conocía. Y la gana. Yo creo que se la está gozando. Y que muchos la está disfrutando. Y que muchos inclusive cuando veían hablar a Nelson López decían en su momento, y este va a ser el candidato. Nosotros cuando lo escuchaban hablar, yo lo tuve acá, Nelson López es una excelente persona. Sí. Todo el mundo lo quiere. Usted llegaba a cualquier parte, usted comentaba y le decían que si conocían a Nelson López o alguien que iba a votar por Nelson López, es ese candidato que tiene esa mielecita, que no tiene que transformarse para hacer política, y que la gente lo quiere y lo aprecia y lo respaldaron. Esperaban más votos, sí, pero muchos votos esperaban en todas las listas diferentes candidatos y no salieron. Vuelve y lo digo, importante es que logró, por ejemplo, lo que no logró ningún candidato liberal. Son de los triunfos que sí están, yo creo que gozando, la están y gozando. Es un ganador. Tú con esa contienda, ¿cómo ves eso? ¿Y cómo crees que va a ser la representación de Nelson López dentro del cambio radical, que el partido en general yo creo que fue uno de los perdedores a nivel nacional, pero eso es otro tema? Pero ¿cómo ves esa credencial de Nelson López para el departamento Cindy? Yo pienso que Nelson, como lo decía, una muy buena persona, fue compañero mío en la gobernación de Santander, creo que renunció el mismo día que yo renuncié también para poder aspirar al Senado de la República. Pienso que sí, efectivamente, como dice Laureano, eso debe estar festejando mucho porque pues a Nelson no lo conocía nadie, ¿sí? Muchas personas, precisamente su sede queda enfrente de mi fundación y pues uno veía el gran movimiento que hubo ahí en esa sede, eso fue impresionante. Yo eso sí lo veía continuo, no solo porque tengo mucha afinidad o digamos mucha cercanía con personas de esa campaña, soy gran amigo de su hermano, de Leo, el diputado, de Cristian. Pero pues aparte de eso yo vivo a una cuadra de ahí, entonces veía el movimiento, las reuniones y sin duda el movimiento. Usted cuando ve una sede moviéndose, mire, yo le dije a alguien antes de elecciones, me tiene preocupado que esta última semana. Pero yo sí creo que semana, en los últimos 15 días no veo movimiento en pasó las sedes, algo. donde uno cree que debería haber movimiento. Y uno decía, en las últimas usted ve esto repleto, y yo no lo veía y le hice ese comentario a alguien. Pues sí en pasó. cambio en la sede de Nelson López, usted sí veía el movimiento. Pero 15 días constante. Últimos no hubo tanto movimiento. No había movimiento, ¿no? Yo creo que les faltó esos 15 días, porque claro, muchos líderes que le comentan a uno lo que ellos pues les ofrecieron allá por apoyar a esta candidatura, pues los dejaron como votados porque todo el mundo quiere trabajar el día electoral. Entonces, cuando le dicen a una líder, sí, yo le autorizo a usted 100, pero luego le salen con que deme solo 5 nombres, pues la gente empieza a molestarse. Ellas pues me cuentan muchas cosas y me contaron precisamente cosas muy similares en muchos barrios, porque la gente empieza a murmurar, y yo pienso que esos 15 deditas de pronto de no darle fue que se tuvo esa votación de 70.000 cuando esperaban muchísimo más, y la inversión no fue para 70.000, eso fue para muchísimo. Eso más. le pasó como a los liberales, como inclusive la gobernación que expresaba un poquito más. Pero esta candidatura yo creo que tuvo mucho más recursos. Siempre estuvo metido sin preocupaciones Nelson López. Yo estuve siguiendo mucho, yo hasta la 1 de la mañana estuve mirando resultados, pero siempre siguiéndolos en tiempo real. Y estuvo de cuarto, bajó a quinto, se mantuvo, luego pasó a sexto y se mantuvo mucho tiempo ahí, pero tenían 7 credenciales en Cambio Radical. Cuando de atrás llegó este candidato Farelo, que inclusive sacó votos aquí. Casi 5.000 votos en Santander, y lo estaba respaldando el exconcejal de Floridablanca, Alfredo Tarazona, era el que estaba manejando lo de Farelo. Cuando empiezo que
Oigan, cada boletín empieza a acercarse cuando se lo pasó y le ganó por poquitos votos. Terminó Nelson en la séptima curul, terminaron penando porque Cambio Radical entró al final con la séptima curul, que es inclusive si habían movimientos importantes por residuo iba a perder la curul y Nelson se quedaba por fuera. Pero lo importante es que entró. A mí lo que me preocupaba es que después de que pudimos haber tenido Varios la senadores. bancada más grande en la historia, porque yo lo dije, jamás pensé que fueran a quemar Tantos. 2, 3 candidatos al Senado, nunca me pasó por mi mente. Es que finalmente De pronto quedamos uno y hasta 2. Quedamos pero- reducidos a Óscar Villamizar, ¿sí? Sí, a Laura Humada. Laura, ¿qué más de Laura, ¿sí? Laura Humada. No, los concejales, yo no sé por qué estoy Los diciendo senadores. concejales todo el tiempo. Los Gustavo senadores de Moreno. Gustavo Santander Moreno. quedaron Óscar Villamizar, Laura Ahumada, Luis Eduardo Díaz. Nelson López, Luis Eduardo. Gustavo Gustavo Díaz Moreno. Mateus, Gustavo Gustavo Moreno, Moreno. y JP Hernández ¿Qué? y Jennifer Pedraza. Eso no Eso los es muy por de eso, acá. que son nacidos No, en no, Santander, sí. pero que uno sabe Que solo No vienen a los buscar que votos no en Santander. venga, va no nos- a haber venga, uno en el departamento no puedo- no- haciendo gestión por el departamento. Eduardo, no puedo expresar con el término que le iba a decir. No se engañen, esos 2 senadores no son de Santander. No se engañen. Entonces, pues son esos 7 santanderianos, porque usted me decía ayer, pero no lo puso Santander. No, yo no estaba diciendo que Santander le hubiera puesto los votos a Jennifer para ser Sí, son senadora. de aquí. Pero son santanderianos, igual que JP. A JP no le vimos aquí. Alan, el nuevo absolutamente liberalismo- pero- Solo vayas. pero son de acá. Entonces, pero pues sí, sin duda yo estoy ¿Jennifer? totalmente convencido. No, había una que la candidata de gestión- San Vicente que le estaban votando el nuevo liberalismo, no me acuerdo. El nuevo liberalismo desafortunadamente le fue mal. Y ya con esto cerramos. Si se me queda algún otro ganador, ustedes me van a acordar, me acordarán para finalizar aquí en el pulso político este debate que ha estado buenísimo. Esto va a tener rating. Nos tocó hacer 2 programas de ganadores y perdedores. No, Eduardo, muy amable por la invitación. Pero a la gente le gusta, y yo creo que los últimos ganadores de esta contienda electoral al Congreso de la República y ganadores en Santander, para mí son a ese que usted no quiere mucho, JP Hernández, pero pues es un ganador de No, Santander. es nada personal. Es un ganador. Sino que nunca se ve. Sacó, sí, que no se vea la gestión es otra cosa, No. pero es un ganador. Sacó la tercera votación más alta del país. 155,000 votos. Fue el tercer senador más votado en el país. JP Hernández en el Partido Verde. Santanderiano es uno de los ganadores. E indiscutiblemente Gustavo Moreno en el Partido Verde, aunque él hace parte de ASI. Sacó 88,000 votos. Y muchos lo quemaban porque recuerde que hace 4 años la victoria de él estuvo en hombros de Horacio o en la Serpa. espalda Yo la de verdad- Horacio Horacio José Serpa. Serpa. Yo no lo veía. De Horacio- La verdad, yo no lo veía. Yo sí lo vi porque Gustavo Moreno supo construir una estructura desde el poder y la burocracia que le dio el gobierno. La supo manejar y aparte de eso, lo más importante, la supo organizar. Y así como hace 4 años su fuerza electoral estuvo en la espalda de Alfonso El Hach, el alcalde de Barranca Bermeja, y Horacio José Serpa, Podemos concluir que que quedó como el único senador petrista de Santander. Pues efectivamente, No, sí, pero sí, yo creo sí. que lo voy a ver al lado del gobierno si no gana el petrismo, como espero que no gane el petrismo en la presidencia de la República, muy seguramente lo vamos a ver al lado de quien esté De quien gobernando esté en su momento, gobernando. pero es que lo importante de Gustavo es que pasó de 43,000 votos a 88,000. Dobló la votación en Santander. Yo siempre lo vi porque sabía Sí, que pero- estaba pero organizado. ahí hay que Conocía esa estructura y no crea. Pero venga. Haberle entregado al gobierno la unidad de víctimas Pero y ahí hay tener un- esa burocracia en todo el pero país. ahí hay Pero un- esa él tiene- maquinita su esposa trabajó. maneja Eduardo, políticamente. para terminar, ahí hay un articulador y un bastión importante detrás de Gustavo Moreno y de ese equipo, que es el exalcalde Alfonso El Hach. Sí, claro. Es un hombre interesante, es un hombre respetado en Barranca Bermeja, ¿sí? Sin escándalo, sin ruido. Alfonso juega un papel muy importante en ese equipo. Era su jefe de debate Sí, y sí, se echó sí. al hombro esa Y campaña. recorrió el país y toda esa Y cosa. Gustavo Moreno también es un tipo. Yo tengo decente. la mejor lectura de Alfonso Ejas. No. No lo conozco. Pero a la- Gustavo no, y yo- Moreno sacó en Santander 29,000. Claro, Sí, por eso, bien, 30,000, bien. sacó 30,000 votos en Santander, por eso entonces puso 58,000 Por fuera. afuera del Sí. departamento. Entonces, ¿Su esposa hace ¿funcionó? política en Pereira? ¿Funcionó o no funcionó la En unidad? Pereira. En Pereira, su en esposa Bogotá, hace la sí, política. unidad, claro. la unidad de víctimas, pero pues le entregaron el poder y como decimos aquí, el poder es para poder. Y para ejercerlo. Y ese sí que pudo, porque organizó bien su estructura política
y dobló la votación en Santander sin el respaldo hoy de Eduardo, Horacio José muy Serpa. amable Dese por la- cuenta, el pupilo superó al maestro y Gustavo Moreno terminó de senador Y Horacio José intentó Serpa, volver ¿verdad? y se quemó. Horacio Pero- José se quedó con el pecado y sin el género, ¿no? Pero Es de todas que a Horacio maneras- José le faltaron las mañas, hermano. Es que se necesitan mañas, ¿no? Decirle- en el buen sentido de la Pero palabra. de todas maneras, pues invitar a todos los congresistas santanderianos a que realmente sí trabajen por Santander. Es que cuando uno sí recorre el departamento, uno se da cuenta que eso está muy olvidado. Mire. Yo les voy a hacer esa tarea. Yo voy a volver a ir a todos los municipios porque con mi fundación yo lo hago frecuentemente, 84 municipios de 87, pero sí voy a ir a preguntar quién ha vuelto por Cindy. allá y hacer reflexionar la gente de que no se deje utilizar únicamente en campaña, porque se quejan 4 años, pero llegan las elecciones, vuelven y le ponen una vallita como la de JP y la gente vuelve y le vota. Cindy, mire, y Eduardo, lidere aquí desde Santander se conecta. Exijámosle a la bancada congresional Control. que en el próximo gobierno, en bancada, le exijan al gobierno que entreguen, ¿sí?, en concesión la vía Bucaramanga-Barbosa, por lo menos San Gil-Barbosa, ¿sí? Nada de convenios con Findeter, que nada de carriles de adelantamiento, señor gobernador, con el mayor respeto. Esa vía tiene que entregársele a un operador privado, que el gobierno se la entregue, que la liciten. Merecemos un doble calzada San Gil-Barbosa. Es que no merecemos menos, Indy, no merecemos menos que con una vía. Eso se logra en bancada. Eso se le pregunta a la gente. Claro. Ustedes se merecen, dicen, esa carretera horrorosa. No, pero antes está buena, antes me la rasparon. Eso no es lo que merecemos los santanderianos. Para eso se eligen Entregarla personas que en concesión, vayan. que el próximo gobierno nacional entregue en concesión eso, ¿sí?, a un operador internacional. Y se puede. De todas ¿sí? maneras- Pensemos en obras grandes, dimensionemos este departamento en otro nivel. En ¿sí? otro Porque hay nivel. muchas Merecemos cosas por hacer. muchísimo más. Ojalá- y de ojalá todas vean al maneras, alcalde. si de pronto Ojalá los esos senadores congresistas no sigan pensando en que, Oiga, por en último. que llegan a la presidencia es con la hoja de vida debajo del Del brazo para hermano, que le del nombren a hermano. uno Oiga, al otro y los intereses y faltó un colectivos. ganador, ¿no? Para terminar, la votación de Salvación Nacional en Santander. Ojo. 43.000. Casi 50.000 votos. Ojo, Salvación Nacional, hoy en cabeza del exalcalde. Ahí está el corazón Jaime de Laureano. Andrés. No, yo no. No, pero venga, No, que a mí, ahí- a mí ahí- se me iba olvidando algo que lo tenía aquí apuntado. Y es que Jaime Andrés Beltrán, a diferencia de lo que quieran ver muchos, sí, que estaba apoyando también a Lina Barrera y se quemó. Pero es que Diego Fran le ganó por una distancia muy mínima a Cedric Nardo, y ese impulso de la alcaldía de Bucaramanga, de la fuerza política, sirvió para ese triunfo. Aparte de Eduardo, eso, Salvación Nacional, Eduardo, la votación que obtuvo en el departamento. Te voy a decir, Jaime Andrés viene de ganar las atípicas de Bucaramanga, donde lo van a ver perdedor, además está posicionado. Pero Jaime Andrés ganó las atípicas de Bucaramanga porque habíamos mucho apoyándole. Sí, Pero o sea, porque los pero es que la 63.000 política- votos no son de él. La política la analizamos con objetividad. Sí, Uno claro. tiene que Llevarla mire, con calma. a uno cuando le toca tragarse las palabras para resaltar el triunfo de una persona con la que quizás ideológica y Sí. políticamente no está Pero de acuerdo. Cindy, hay pero que ganó. hacerlo, de Cindy, eso se hay que trata. reconocer, Sí. ahí están haciendo un nuevo partido, un nuevo proyecto político en Santander con 50.000 votos bajo el liderazgo de Jaime Andrés. Para mí Beltrán. también, Sí. para Ojo. mí sin duda Jaime Andrés Ojo, también es uno ojo. de los ganadores en estas elecciones, sobre todo por la figuración también y la representación que está teniendo en la política, no solo regional, A nivel nacional. sino en la política nacional, que Jaime Andrés sí es un gestor, Sí. Jaime Andrés sí es un ejecutor, y si el día de mañana está para estar en el gobierno nacional de alguna manera, Déjeme- estoy seguro que sí es de los que se acuerda de la ciudad. Déjemelo acá, regional. ¿Para No, qué no, lo manda para no, Bogotá? pero es que todavía Es un falta. gran Hay candidato. quienes Podría ser dicen- un hay gran quienes dicen candidato que para vuelve y la se lanza. gobernación. Sin duda, Sí, pero- sería un gran candidato a la gobernación, ¿no? Pero cuando la gente empieza a ver cifras, dice, no, mejor me quedo atrás en la alcaldía de Bucaramanga que está mejor. Sí. Sin duda, este fue un gran sexto debate en el Pulso Político, aquí el programa de opinión, el programa de análisis y sin duda el programa de debate que está llegando a cada rincón de Santander. A mí me sorprende, Laureano y Cindy, satisfactoriamente, y me da mucha alegría que este proyecto y esta propuesta desde Está aquí creciendo. desde aquí de Santander, que no es solo Eduardo Aguilar, sino personas que nos acompañan, que ustedes no ven, pero que están en el equipo de
Santander se conecta, pues hemos hecho crecer. Y a mí, mira, a mí me llaman alcaldes, me escriben concejales, me escriben políticos de todo el departamento. ¿Cuándo me invita? Eduardo, no me olvidé enviarme el link. Eduardo, envíeme el link. Nos están viendo, pero porque hacemos un programa no solo con mucho respeto, sino con mucha argumentación y objetividad, hablando lo que tiene que ser, y eso me tiene contento. Por eso seguiré fortaleciendo el debate político desde esta tribuna de Santander se conecta y desde el pulso político, porque aquí lo decimos, la política en Santander se mide, la política en Santander tiene pulso y está aquí, en Santander se conecta con el pulso político. Laureano, usted gracias, el primero que repite debate aquí en el pulso político. Me honra, Eduardo. Genera envidia, ¿no? pero mucha. Pues yo sí agradezco la invitación. Yo a la me van a dejar por fuera. No. Y por supuesto a Cindy le iba a agradecer porque es la primera mujer que tenemos acá. Esperamos tener más mujeres que conocen la política regional aportando a este debate político. Cindy, muchísimas gracias. Y así como Laureano está repitiendo, espero tenerte repitiendo nuevamente como invitada aquí en esa silla y en el estudio de El Pulso Político, el programa que está dando de qué hablar en el departamento, que analiza y debate la política regional con objetividad, sin mordaza, sin filtro y sin censura, para nuestros invitados y para mí, porque aquí decimos lo que pensamos con argumentos y con objetivo desde el análisis. A todos los ganadores de esta contienda electoral, a los ganadores de las curules y a quienes están detrás de ellos, felicitaciones. Pensemos en Santander, pensemos en el departamento. Y a los perdedores, pues hombre, esto es de victorias y derrotas. Y Eduardo, y también decirle a los ganadores que le vuelvan a contestar a la gentecita, porque ellos también se quedan esperando, sí, mi político ganó y que no le vuelven a contestar a la gentecita. Hay muchos que así como fueron a pedir votos, vayan y saluden a la gente, vuélvanles a llamar, miren qué necesidades, traigan proyectos para Santander para poder ayudar más gente, porque realmente sí, claro, ellos salen elegidos, pero detrás de ellos hay muchos votantes, muchos ciudadanos que esperan por lo menos el agradecimiento de las personas que ganaron. Entonces, mi candidato, no lo digo por mi candidato, porque mi candidato me llamó anoche mismo, pero sí lo digo por otros candidatos que a veces solo aparecen en elecciones y la gente queda muy triste. Vuelvan a los territorios, vayan a esos municipios, visítenlos, acompáñenlos, estén pendientes de Santander, porque realmente eso que ustedes van a hacer es representar los santanderianos, pero represéntenlos bien. Yo sí tenía mucha preocupación con algunos candidatos que yo me imaginaba eso como una cocina allá en el Congreso. O sea, me parece vergonzoso cómo volvieron la política como una cosa bochornosa, como una carpa de circo, una cosa horrorosa. Eso sí tenía miedo. Hay que dignificar que cuando hablen ustedes allá, nos sentamos nosotros bien representados y no sintamos una pena tan terrible cuando hablan algunas personas. Mentiras, que a veces ni hablan. En esta no le fue bien a los influencers. Para nada. No, y eso ese señor del Cesar ahí que... No, el famosísimo Pechi Player quemado y la gente esperaba 150.000 votos de él. Pues así finalizamos con, ojo, este importante mensaje y estas importantes palabras que dijo Cindy Castañeda y que respaldo y mejor dicho le pongo una firma a cada una de las letras de esas palabras que dijo Cindy Castañeda al finalizar este programa. Ahora sí se nos acabó. A compartir ustedes este programa, a compartir el enlace con sus amigos en sus grupos de WhatsApp, en sus redes sociales y a seguirlas de Santander se conecta para que estén enterados de todos los acontecimientos del debate político que se vive, se siente y se mide en el pulso político de Santander se conecta. Muchísimas gracias, a seguir las redes sociales de Santander se conecta.